Había un señor de Estados Unidos, en Corea, se casó con una mujer coreana y formaron una bonita familia. Él era abogado y hablaba muy bien coreano, por eso él aparecía en la televisión. Y allí, como hablaba tan bien coreano, era un señor muy simpático, pues la gente le gustaba mucho, ¿verdad? Decían, wow, este hombre qué simpático, ¿no? Es un hombre bueno, familiar. Y durante muchísimos años se hizo muy famoso, siempre salía en televisión. Y siempre, pues, era una persona muy familiar. Cuando ya era mayor, de repente apareció una noticia. Resulta que este hombre, que ya era tan mayor, era drogadicto. Estaba con adicción a las drogas. Las personas se quedaron totalmente sorprendidas. Fue un shock. Y no se habían recuperado del shock cuando apareció otra noticia sobre este señor. Resulta que continuamente le era infiel a su esposa, pero le era infiel con otros hombres. Entonces nadie se esperaba toda esa situación y se quedaron aquí en Corea totalmente asombrados, ¿verdad? Y realmente ese hombre estaba viviendo una apariencia. Tenía máscaras, ¿verdad? Ponía una máscara, vivía de una manera, daba una apariencia, pero luego su realidad era totalmente distinta. También creyentes están viviendo ese tipo de vidas, ponen máscaras, dan una apariencia de que todo va bien, pero luego realmente están escondiendo cosas, cayendo en problemas continuamente y no funciona. Un pastor muy famoso, una iglesia muy conocida en Nueva York, él también tenía una familia preciosa y él pues era un pastor, escribía libros y era muy conocido, y también apareció esa noticia que resulta que estaba manteniendo continuamente infidelidades. Por supuesto, fue un gran escándalo, ¿verdad? Y por supuesto que ese hombre sufría y también hizo sufrir a sus seres queridos, porque realmente, si no sabemos quién somos, si intentamos vivir con varias identidades, es porque no estamos conociendo realmente cuál es nuestra identidad. Si yo no sé quién soy, no puedo ser feliz y no sé hacia dónde tengo que ir, ¿verdad? Es un sufrimiento. En el pasaje de hoy aparece Nicodemo, y Nicodemo también vivía una apariencia. Él era principal de los judíos, era fariseo, era una persona con mucha economía, un maestro de la ley, y la gente lo respetaba. También pertenecía al Sanedrín, que eran las 70 personas más importantes de la nación de Israel. Pero él, aunque tenía esa apariencia de que todo iba bien, que conocía muy bien a Dios, realmente era una apariencia, su vida era todo lo contrario. Él sufría grandemente, estaba vacío, estaba frustrado, estaría seguramente atrapado en muchas cosas. Pero cuando iba por la calle, ¿verdad?, estaba esa apariencia. Y la gente le preguntaba, rabí, maestro, y él enseñaba, pero su realidad era otra. Por eso él estaba sufriendo grandemente. Pero en el pasaje de hoy vemos que él buscó, fue a Jesús, por supuesto, fue de noche. ¿Por qué? Seguramente fue por apariencia, no querían que lo vieran a él, ese fariseo tan importante, yendo a Jesús. Y él sabía que Dios había enviado a Jesús, pero pensaba que era un maestro. Él vio las señales que lo respaldaban. Y los judíos siempre buscaban señales, ¿verdad? Y él tenía fe en Jesús, pero de una manera incorrecta. Podemos tener dos tipos de fe. Una fe donde estamos creyendo a nuestra manera. Y mucha gente, sobre todo en nuestros países, dicen que creen en Jesús con buen corazón. Incluso han escuchado de Jesús desde que eran bien niños en el colegio. Y ellos saben y dicen que yo conozco a Jesús y rezo a Jesús y oro a Jesús cada día. Pero desgraciadamente están conociendo a Jesús a su manera, no conforme a la palabra de Dios. Y ese tipo de fe realmente
no nos puede salvar. Porque estamos creyendo en un Jesús, buscando que ese Jesús haga lo que nosotros queremos para nuestros beneficios. Y ese no es Jesús. Es el Jesús que la gente se inventa a su manera. Y así pensaba Nicodemo. Por eso decía que Dios te ha enviado como maestro. Estaba conociendo quién era realmente Jesús. Si no conocemos conforme a la palabra que Jesús es el Cristo y creemos correctamente en Él por gracia de Dios, no podemos recibir la salvación. Por eso Nicodemo, con ese tipo de fe, estaba frustrado, estaba vacío, sufriendo grandemente. Y fue allí a escondidas. El Señor sabía qué es lo que quería Nicodemo. Él quería tener esa paz, ese encuentro con Dios. Por eso se lo dijo de frente. De cierto te digo, es decir, era algo totalmente que estaba el Señor poniendo como una norma. Si no estás naciendo de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Entonces Nicodemo, al escuchar nacer de nuevo, se quedó impactado, ¿verdad? ¿Cuántas personas han pensado, no? Uy, me gustaría poder nacer de nuevo. Me gustaría cambiar todas las cosas que me he equivocado durante mi vida. Me gustaría tener un nuevo comienzo, una nueva vida. Me encantaría poder empezar de nuevo, ¿verdad? Pero si una persona está separada de Dios, aunque pudiera tener esa oportunidad de nacer de nuevo, volvería, desgraciadamente, a caer en desastres, en problemas. No funcionaría su vida. Mucha gente quiere cambiar. Nicodemo quería cambiar, pero por su esfuerzo es totalmente imposible. Mucha gente, cuando se acerca el final de año, muchos dicen, uy, cuando empiece el año nuevo, ahí voy a cambiar mi vida, voy a dejar, por ejemplo, de hacer estas cosas, o voy a empezar a hacer deporte, me voy a apuntar al gimnasio. Cuando empiece el año voy a aprender inglés. Mucha gente dice así, ¿verdad? Piensa que ya van a cambiar y se esfuerzan, pero algunos no le dura ni 3 días, ¿verdad? Se esfuerzan, pero luego lo dejan, ¿no? Porque no pueden, no podemos cambiar por nosotros mismos. Por supuesto, podemos cambiar físicamente, las cosas exteriores, pero hay situaciones, problemas que no podemos cambiar. Cosas de nuestra vida que no podemos sacar por nosotros mismos. Y así estaba Nicodemo, por eso no entendía. Yo ya soy viejo, Señor. ¿Cómo me voy a meter en el vientre de mi madre? Aunque me esfuerce, no puedo cambiarme. Él era fariseo. Los fariseos cumplían con todo su esfuerzo un montón de reglas, de leyes. No solo la Torá, sino la Misná. Era terrible el esfuerzo que hacían, pero estaba frustrado. No funciona. El esfuerzo del hombre no funciona, no tiene ningún valor para poder cambiar realmente nuestra vida. Por eso el Señor le dice, tienes que nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu. Es decir, hay que nacer espiritualmente. Y ahí Nicodemo ya se quedó totalmente que no sabía qué hacer. ¿Y cómo se hace eso, verdad? Hay una novela muy conocida, se llama Los Miserables, que la hemos visto en películas, incluso en musicales. Es muy famosa. Fue escrita por Víctor Hugo y narra una historia de un hombre, Jean Valjean, que tenía una familia, era muy pobre, y no tenía ni para comer. Entonces, como ya no tenía otra manera de poder tomar alimento, lo robó pan para darle de comer a su familia. Y lo capturaron, lo metieron en la cárcel, pero casi 20 años de pena. Había robado, por supuesto está mal, pero era pan para darle de comer a su comida. 20 años en una prisión, trabajos forzados, donde le estaban totalmente humillando, despreciando, tratando muy mal. Él, por supuesto, ante esa situación, estaba sufriendo y le entró un odio, un rencor tremendo. Por supuesto, intentaba escaparse, pero cada vez que lo pillaban, todavía le aumentaba más la pena. Pasó muchísimos años, prácticamente toda su vida, en la prisión sufriendo. Alimentó un tremendo odio hacia las personas. Cuando pudo salir, él era bien pobre, era un exconvicto,
y por donde iba lo rechazaban, lo tiraban totalmente de los pueblos, no querían que fuera allí. Y él todavía tenía más odio a la gente. Llegó un pueblo y había una persona de Dios. Cuando llamó a esa puerta, ese hombre de Dios le abrió. Y en vez de asustarse, porque él, la verdad, era bien pobre, iba como un andrajoso, este hombre de Dios lo invitó a pasar. Lo sentó a su mesa a cenar con él y pidió que pusieran los cubiertos de plata en honor al invitado. Jean Valjean estaba impresionado. Lo estaban tratando como a una persona. Durante toda su vida no lo habían tratado como una persona. Y ese hombre, con todo el amor, la naturalidad, estaba ahí tratándolo con ese amor. Entonces, él empezó a comer, pero, claro, él era un ladrón, ¿verdad? Por eso, viendo esos cubiertos de plata, ya empezó a pensar lo valiosos que eran. Y después de cenar, este hombre le cedió un cuarto, una cama para que pudiera descansar. Pero Jean Valjean, que tenía ese odio todavía en su corazón, se levantó a medianoche y robó toda la cubertería de plata y se escapó. El hombre de Dios, al levantarse, se quedó totalmente impresionado. Le había robado todo, pero él oró por ese hombre porque sabía que estaba sufriendo. Y llamaron a la puerta. Eran 2 guardias, habían atrapado a Jean Valjean con toda la cubertería de plata. Entonces el hombre de Dios dijo: no has robado, se lo he dado yo. Es más, te has olvidado 2 candelabros de plata muy valiosos. Mira, tómalos. Los guardias se quedaron impresionados y se marcharon. Pero el que se quedó más impactado fue Jean Valjean. Ante ese amor, el amor, por supuesto, de Dios a través de ese hombre, él quedó quebrantado totalmente, empezó a llorar. Y ahí empezó totalmente a cambiar su vida. Por supuesto, aunque este hombre no aparece que le habló de Jesús el Cristo con palabras, le habló de Jesucristo a través de su vida. Y ese hombre, por gracia de Dios, pudo realmente conocer a Jesucristo y dar un cambio total en su vida, porque el único que puede cambiarnos es solo Dios a través de Jesús el Cristo. Por eso Jesús le habla claramente. Solo Dios nos puede cambiar, solo Dios nos puede hacer nacer de nuevo, y Él lo hace a través de Jesús el Cristo. Y le habla de allí en el Antiguo Testamento, le habla de Números, donde estaba el pueblo de Israel por el desierto, y el pueblo de Israel estaba en queja, en crítica, y ahí Dios envió serpientes venenosas que les mordían. Hubo una gran mortandad. Pero Moisés, él intercedió por su pueblo, y Dios le dijo que hiciera una serpiente de bronce, la pusiera en un asta y la levantara. Y cuando fueran mordidos, si miraban a la serpiente, si miraran ese asta, vivían. Por eso esa serpiente de bronce representaba a Jesús el Cristo como el último hombre. Iba a morir en la cruz. Ese hombre pecador iba a morir. ¿Para qué? Para que viniera un segundo hombre, Jesucristo resucitado. Por eso, para poder perdonar nuestros pecados, Dios iba a enviar a Jesús el Cristo. Y era Él. Igual que esa serpiente tenía que ser levantada, Jesús el Cristo tenía que ir a la cruz. Y allí en la cruz derramar su sangre, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para abrirnos ese camino para regresar a Dios. En Juan 14:6 el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús el Cristo en la cruz perdonó nuestros pecados. Por eso dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y Jesús el Cristo en la cruz venció a Satanás, quebrantó a Satanás. Por eso en 1 de Juan 3:8 dice la palabra: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y en el versículo 15 dice:
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ciertamente, cuando por gracia de Dios podemos poner nuestra fe en Jesús el Cristo, a través de Jesucristo tenemos un nuevo nacimiento. Solo a través de creer en Jesús el Cristo podemos realmente nacer de nuevo. Dice en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, si alguno cree en Cristo, es una nueva criatura, nace de nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos un nuevo nacimiento. Nacemos del Espíritu, nuestros pecados son perdonados, salimos del poder de Satanás. Por eso dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y a través de creer en Jesucristo, hemos pasado de muerte a vida. Estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados, pero a través de Cristo la vida eterna de Dios viene a nuestras vidas. Ya Dios está con nosotros a través del Espíritu Santo. Somos nuevas criaturas. Por eso dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la nueva identidad que tenemos. Somos hijos de Dios. Ya todo lo viejo pasó. A través de nuestra fe en Cristo hemos podido nacer de nuevo. Tenemos de verdad un nuevo comienzo. El pasado está totalmente solucionado. Y ahora somos nuevas criaturas. Ya Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso ciertamente, como hijos de Dios, ya podemos salir de nuestras heridas, de nuestros propios pensamientos. Ya podemos salir de lo mío totalmente. Y ya podemos coordinarnos nuestras vidas con las cosas de Dios. Las cosas eternas, todas las bendiciones que por su gracia ya tenemos a través de Cristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Por eso fíjense qué bendición a través de nuestra fe en Jesucristo. Hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Que estemos coordinando las cosas de Dios, todas las bendiciones en nuestra vida, y estemos disfrutando y agradeciendo cada día. De esa manera vamos a estar experimentando su poder. Y cuando nos damos cuenta y tenemos esa seguridad de que somos hijos de Dios, de que le pertenecemos al Señor, en ese momento ya no vamos a estar pensando en mis deseos propios, en mis planes, en mi dirección, en mi motivación. No, ya vamos a salir de ahí. Vamos a poder planificar y ver realmente qué es lo más importante que tenemos que hacer, qué es lo más necesario, qué es el plan absoluto de Dios, porque Dios nos ha llamado, nos ha hecho nacer de nuevo, nos ha bendecido grandemente, y Él tiene un plan en nuestras vidas. Por supuesto, en nuestras familias, primeramente, pero también en cada lugar que estamos, Dios tiene un plan. Y si yo estoy coordinando las cosas de Dios en mi vida, ciertamente voy a poder ver en medio de la situación y los problemas cuál es lo más necesario, lo más importante que Dios quiere que esté haciendo. Y esto experimentó el remanente Daniel. Él fue llevado como cautivo a Babilonia. Destruyeron totalmente la ciudad de Jerusalén. Fue llevado como un esclavo cautivo a otra nación, una nación idólatra. Pero Daniel, estaba coordinado totalmente en Dios. Él cada día oraba, se aferraba a la palabra. Por eso pudo entender cuál era el plan por el cual Dios le llevaba a Babilonia. Dios quería que estuviera compartiendo el Evangelio, porque Babilonia era una nación totalmente idólatra, y Satanás a través de la idolatría está trayendo desastres, destrucción totalmente. La única manera de pararlo es a través del Evangelio de Jesucristo. Por eso Daniel, que disfrutaba de las cosas de Dios, en ese tiempo de dificultades, él estaba firme. Él
estaba entendiendo cuál era lo más importante que Dios quería que hiciera. Estaba viendo esa planificación de Dios para su vida. Y eso es lo que tenemos que estar viendo. Si tenemos esa identidad segura que somos hijos de Dios, en vez de estar movidos por los problemas, caídos por las circunstancias, buscando nuestros planes, hay que empezar a orar y pedirle al Señor: Señor, muéstrame cuál es lo más necesario que quieres que esté haciendo. Y ahí Dios me va a hablar, me va a mostrar ese plan absoluto. Y luego, ¿qué voy a poder hacer para que realmente vea ese diseño de cómo Dios va a obrar para poder salvar ese lugar, mi campo? Voy a hacer como Daniel. ¿Daniel qué hizo? Se aferró solo al pacto de Jesucristo y empezó a orar. Dios le mostró su talento. ¿Cuál era el talento de Daniel? Tenía una sabiduría de Dios. Él podía incluso interpretar sueños, Dios a través de él. Y de repente, él haciendo solo eso, tomando el pacto, orando, llegó un día que ocurrió un acontecimiento. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño que le dejó temblando, y ninguno de sus magos de todo el reino podía conocer cuál fue el sueño y darle la interpretación. Por eso él decidió que iba a matar a todos los sabios, pero Daniel en ese momento era el único que podía dar la respuesta. Él recibió esa respuesta única que Dios nos va a dar también a cada uno de nosotros. Y se presentó delante del rey y le dijo: déjame orar, Dios me va a mostrar el sueño y la interpretación. Y así fue. Daniel y sus 3 amigos estuvieron orando profundamente. Dios le dio esa revelación, le mostró cuál era el sueño y también la interpretación. Cuando Daniel, de parte de Dios, estuvo contándoselo al rey, el rey realmente quedó postrado, no delante de Daniel, sino delante del Dios de Daniel. Se levantó esa obra de recreación. El rey quedó tan impresionado que mandó que en todo el imperio pudieran proclamar que el Dios de Daniel es el Dios verdadero. Ahí se levantaron las obras de la recreación y de esa manera ese campo fue salvado. Daniel fue levantado delante de 4 reyes de manera consecutiva. Y ciertamente esa es la obra que Dios va a hacer a través de nuestras vidas. Por eso, ciertamente, si vivimos una vida de apariencia, de máscaras, no funciona. Nosotros no podemos cambiarnos, es imposible. Nuestro esfuerzo realmente no funciona, no podemos cambiarnos. La única manera de cambiarnos es la manera de Dios. Solo a través de Jesús el Cristo, a través de poner nuestra fe en Jesucristo conforme a la palabra, nacemos de nuevo, tenemos un nuevo nacimiento. Nos convertimos en hijos de Dios y cuando tenemos seguridad en esa identidad, cuando empezamos a coordinar esas cosas de Dios en nuestra vida, dejamos lo nuestro fuera, en ese momento vamos a descubrir qué es lo más importante que Dios quiere que estemos haciendo, lo que Dios tiene planeado, el plan absoluto de Dios. Pero no lo vamos a hacer nosotros. Ahí se van a levantar ese diseño que son las obras de Dios para salvar ese campo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que como Daniel puedan aferrarse cada día al pacto de Dios. En Daniel 6:10 dice que Daniel, él 3 veces al día, como solía hacer antes, entraba en su cámara, en su cuarto, y mirando al templo daba gracias a Dios. Tenía esos tiempos marcados de oración, ese tiempo de quietud, donde él recibía la fuerza, el poder de Dios, para poder, con ese estado, estar viendo en todas las circunstancias cuál era el plan que Dios tenía. Y a través de él, ciertamente Dios levantó grandes obras, las obras de la evangelización. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan estar disfrutando de ese nuevo nacimiento que hemos recibido a través de Jesús el Cristo.